Bueno, Antonio, ¿qué tenés para contarnos después de tanto tiempo? Buenas noticias. Pues mira, la verdad es que el jueves pasado me quedé dormido, simplemente no pude despertar, fue el día de Acción de Gracias y Ujú. entonces empezamos a dar gracias desde el miércoles y obviamente es una fiesta aquí en Estados Unidos que es muy inclusiva. Te diría que es la mejor fiesta del planeta, la verdad, y es muy fácil porque no incluye religión, no incluye etnicidad, es muy sencillo simplemente juntarte con tus círculos de queridos, amigos, familiares, quien se junta, te sientas en una mesa a comer, a disfrutar, a compartir y a dar gracias. Es un evento que realmente es absolutamente universal y obviamente que para Estados Unidos es la fiesta pues, más grande en términos de movimiento y festejo, nuevamente, porque todo el mundo está incluido. No tienes que ir a celebrar parcialidades religiosas, ni étnicas, ni mucho menos. Obviamente que si tuviéramos en el mundo una celebración universal de esta naturaleza, en donde simplemente te juntas a comer, a estar con los tuyos y a dar gracias, pues vaya, es fácil de adoptar. Entonces la hemos tomado propia porque, pues bueno, no es propia, es una celebración adoptada, pero a donde vas, pues obviamente haces lo que te ponen enfrente y lo hacemos con mucho gusto y con mucho agradecimiento. Pero bueno, al final del día, para cuando llegó el jueves, obviamente, pues se empezaron a repartir cucharadas un día antes y entonces ya no llegué al comité de crisis, pero sí llegué a la medición de toda la data económica que desprende el tema del famoso Black Friday, con algunos cambios que te dan el efecto social en Estados Unidos, en donde el día de hoy, por ejemplo, ya no te encuentras estos videos abrasivos en donde la gente se tenía que quedar afuera del establecimiento, el que te guste, o el Target, el Walmart, el Best Buy, cualquier de estas tiendas en donde la gente estaba apilada hacia atrás por filas porque tenías que ir corriendo a encontrar estas grandes ofertas sobre algunos artículos que ponían en escasos números. Obviamente tenías que ser el primero en llegar para comprarte la televisión de 350 pulgadas a $200, cosas de esa naturaleza. Entonces, cuando terminó todo el evento, lo que sucede ahora es que nunca viste filas más. Y la verdad es que todo el comercio ahora empezó desde mucho tiempo antes con esta situación de Amazon, con esta situación de entregas pues fáciles a tu casa. Has estado comprando por medios electrónicos antes y entonces la presencia física no fue necesaria. Y aun cuando básicamente no tenías material como para ver el movimiento en términos de tránsito de pies en las tiendas, obviamente que la caja registradora no dejaba de etiquetar. Tuviste una derrama económica en términos de gasto absolutamente récord, pero en la economía norteamericana vamos a empezar a ver algunas cosas que suenan desquebrajadas de alguna forma y que hacia adelante nos van a dar un pulso diferente. Y obviamente, no por nada el índice del dólar ha estado debilitando mucho en los tiempos recientes y con esto, obviamente, en teoría, tendrías un espacio para ver commodities subiendo, que eso es lo que normalmente haces, cosa que tampoco está sucediendo como un arco reflejo natural. Estados Unidos, en teoría, si estamos escuchando a algunos de los gobernadores del banco local que tienen que participar en la Reserva Federal como para poder hacer política económica más adelante, te hablan de cosas un poquito menos rapaces de lo que estaban hablando anteriormente. Ya sabes que te ponen si eres rapaz o hawk, o si eres más pichonesco, si lo quieres ver así, o dovish. Y entonces, en este orden como que está bajando el tema y parece que finalmente el pivoteo llegó. Vamos a tener todavía un par de semanas en lo que llega la Reserva Federal a darnos nota sobre cómo cerrar el año. Parecería que no van a levantar las tasas más, que se quedan en la observación de los datos presentes, pero si bien las lecturas de inflación son menores y en teoría el pavo este año salió más barato que el año pasado, de todas maneras no implica esto que el consumo se esté dando directamente por incremento en la capacidad de compra, sino que también se está involucrando mucho el tema del crecimiento en la capacidad de deuda. Y las tarjetas de crédito empiezan a tener notas delincuenciales de mucho más amagre, cosas que tienes que seguir revisando. Y cuando estás revisando muchos de estos periodos de inflación, así como tienes el índice de inflación, tienes el de ingreso. Y cuando pones el de ingreso en Estados Unidos, te estás dando cuenta que los norteamericanos están ingresando menos dinero. Muchas veces decías que la resiliencia de la economía norteamericana es algo impresionante y lógicamente que diagnostica crecimiento continuado, y que el empleo laboral está caliente. La realidad es de que tal vez lo que está sucediendo es que hay gente que está tomando un segundo empleo para mantener el ritmo, simplemente no ceder el gasto, pero estás haciendo a costa de más horas de trabajo y contra eso, pues obviamente, si no cierras el vehículo de consumo, obviamente esta segunda oportunidad de trabajo no se cierra, pero la pregunta es en qué momento llega. Hoy ves a los grandes hacedores de fortuna, obviamente estos grandes traders, los grandes nombres, Bill Ackman, Gross, todas estas gentes que de alguna forma
están empezando ya a poner sus apuestas sobre el término de los bonos hacia el próximo semestre como tal. Y en ese orden, pues empiezas a sentir que las tasas tendrán que empezar a bajar poco a poco más adelante y que tendrás tal vez un medio punto o 3/4 de punto en la quita del 2024 si es que la Reserva Federal tiene que obedecer a la información y encontrar que la economía empieza a debilitarse un tanto. Entonces, si quieres ver ese como el ambiente de lo externo, lo que le da el cimiento económico a lo que puede venir con el tema de los commodities, pues el resto es estar buscando como que dos virtudes. Uno, lo que se produce. Segundo, lo que se tiene que consumir. En lo que se produce con muchos signos de interrogación y en esto obvio pues estamos aquí todo el día, que si llueve en Brasil, que si no llueve en Brasil, en la parte centro, en la parte norte y en la parte sur si llueve demasiado, lo que seguimos todos los días en Argentina, lógicamente en Uruguay, Paraguay, Bolivia, que bajo la condición presente, si las cosas se dan y no se viene una catástrofe peor en Brasil, es muy probable que si comparas la cantidad total de soya que se haga este año en Sudamérica con su contexto total, respecto al año pasado tengas más soya en términos de producción. Ahora, ¿será que toda esa soya va a estar disponible? Pues bueno, quién sabe, ¿no? Veamos si Argentina regresa a una capacidad de comercialización normal, como siempre lo habían hecho, un estupendo marco de negocio que siempre ha tenido Argentina como un eje de liderazgo en términos de comercialización de granos, que bueno, pues que está secuestrada y que de alguna manera esperemos que tenga capacidad de que el agricultor tenga la facilidad de comercializar en términos de mercados abiertos. Bueno, esperemos que esa sea la tónica y lo dejamos en eso para no meter una nota política en esto, porque no vamos ni a quejarnos ni a esperar suspiros. Pero en este orden asumamos de que vamos a tener mejores vehículos de comercialización. Ahora Brasil está manteniendo una distinta fórmula porque está reteniendo producto, el productor brasileño viene atrás en su farmer selling, obviamente que quiere ver cómo se desarrolla su cultivo. Y ahí estamos con este tema de una tonelada más, una tonelada menos, y los analistas arrebatados a poner el calor enfrente y a sentir que las cosas se nos vienen abajo y que pues como el pollito que decía que el cielo se nos está cayendo. Y pues bueno, no nos vamos muy lejos en la historia. Este ciclo agrícola que terminó en Estados Unidos, que en breve el Departamento de Agricultura nos va a dar el cerrojo, pues básicamente nos está diciendo que o tuvimos la cosecha de maíz más grande de la historia norteamericana o la segunda más grande. Y en medio de todo eso, si te acuerdas en la narrativa, aquí lo dijimos semana a semana, la crónica de que en junio no llovía, matamos los cultivos un montón y después llovió un poquito y después ya no volvió a llover nada y después el clima se puso tal y tal. Bueno, total que decíamos que esto era una catástrofe productiva y aquí estamos. Entonces la biotecnología cambia y hasta que no esté, no está. Ahora, si nos vamos a la zona de más situación marginal en términos de producción, Brasil, Argentina y tal, pues está bien, vamos a pensar que los números no son tan alegres como todo el mundo decía. La pregunta es, ¿y para qué queremos más? Porque nos tenemos que después a la zona del consumo. Y en la zona del consumo tenemos grandes oquedades. Y el día de hoy, bueno, obviamente tienes que empezar por China. Y la pregunta es, ¿China está siendo la potencia de consumo en commodities que hemos tenido por muchos años? La respuesta es no. Van a tener crecimientos moderados que van a ser buenos, 4,5, 5% en su economía. Para el tamaño de su economía es un montón, sin duda, es un crecimiento fantástico, pero no son estos crecimientos escandalosos del pasado. Y si nos vamos a ir por etapas, nos vamos a empezar a dar cuenta, bueno, en Europa la cantidad de animales a engordar no es la misma, hay menos animales, en Estados Unidos hay menos animales a engordar, las utilizaciones energéticas están con signos de interrogación, obviamente, y pues por eso la OPEP está en estos vehículos de tratar de cortar más la producción, tratar de hacer que el petróleo no se desquebraje, que no venga abajo, no encontrando mucha forma ni mucha fuerza. Entonces, el tema de que nos preocupemos porque la producción no está, suena muy bien comparado contra que se necesite, y ahí es en donde también los efectos de demanda no reflejan el consumo. Nos tenemos que concentrar mucho en este tipo de cosas, y es de que nos la vamos a pasar todavía deshojando la margarita sobre lluvias y tal, pero son cosas que básicamente nos estamos pegando demasiado a la pizarra, la estamos viendo demasiado cerca y no estamos encontrando el contexto de lejos. El maíz, si te fijas, el trigo está teniendo algunos tránsitos de encontrar bajos en el mercado, al menos en Chicago, y la situación obviamente que te enseña que el tejido es para que esto siga bajando. Y hay que ir con lo que se hace, no lo que se dice. Observa la curva del maíz a diferido. La curva está acarreada. Hay cada vez acarreos más grandes, es decir, que el precio de hoy es más bajo al precio de mañana. Y así progresivamente durante todo el próximo año. Y la pregunta es, ¿qué te está diciendo ese mercado? Pues que el mercado te dice que te lo lleves hoy, por favor.
que si lo quieres que te lo lleves mañana, te lo van a dar más caro porque te tienen que cobrar el almacenaje. Entonces, el especulador que huele este tipo de curvas, ¿qué hace? Vende y está vendido. Y vamos a ver que aquí en el mes de diciembre están vendidos los especuladores. Vamos a pensar que esa es la razón. Y el mes de diciembre, hoy empiezas con el tema de que tienes que entregar en físico. Se convierte a físicos, el contrato de diciembre expira y te tienes que zafar de esta posición. Si tú como especulador te quieres quedar vendido hacia el mes de marzo, tienes que rolar la posición. ¿Y qué es lo que haces? Compras el diciembre para salir de tu posición corta y vendes el marzo. Es decir, compras el mes barato y vendes el mes caro, cobras el carry. Entonces, la motivación es para que sigas vendiendo este carry y lo mismo sucede en trigo. El día de hoy estuvimos viendo, y déjame lo reviso para no tener un dato mal acomodado, los primeros datos de entrega en delivery y tienes en total 2.946 contratos de trigo en Chicago que están a delivery. Multiplica 2.946 por 136 toneladas, te voy a decir la cantidad de tonelaje que el mercado está poniendo en delivery. Es decir, que lo más que puedes cobrar es el precio de Chicago sin que tengas un incremento en las primas, en las bases. Entonces, cuando el mercado te dice que lo mejor que puedes cobrar es paridad Chicago, te estás dando cuenta que el mercado simplemente no tracciona y Estados Unidos en ese sentido está muy lejos con las exportaciones y no está haciendo los ritmos exportados porque no compite para poner trigo en el mundo. La pregunta, ¿eso es un mensaje alcista para el trigo? Bueno, pues depende en qué esquina veas, porque es que los especuladores están demasiado vendidos, que el Mar Negro no está resuelto, que la situación del Medio Oriente puede estallar, millones de cosas que tal vez pueden apuntar a que esta gente entre en nervios y tengan que cubrir sus cortos. Sin embargo, el tejido está así. En maíz tuviste nada más 4 contratos. Ahora, vamos a poner un alegre para la gente en el campo en Argentina. En la harina hay 0 entregas en delivery y la harina de soya tiene una curva completamente contraria que el mercado está completamente arrebatado. En aceite hubieron 62 contratos en delivery, pero lo que quiero llegar con todo esto es de que en la harina juegas un juego diferente. Tristemente, no hay soya en Argentina para comercializar, a menos de que me digas que sí hay. Y ese es el tema en donde esto lo cobra Estados Unidos, pero Argentina solamente lo ve lejos. Y cuando Argentina tenga para jugar, es cuando tenga soya nuevamente y esta bonanza se fue. Entonces, básicamente es como que pongas este contexto. Para cerrar, pues 2 notas, pues depende a quién le guste y a quién no le guste, pero Charlie Munger, este gran socio del señor Warren Buffett, pues murió a los 99 años, después de 60 años de ser socio del señor Buffett. Una historia impresionante la de Charlie Munger cuando la ves desde el principio. La verdad es que una etapa de básicamente no tener nada y bastantes dolores familiares con pérdidas irreparables y tal, y el tipo nunca se echó atrás y es lo que hizo, es lo que hace. Y al señor Henry Kissinger, que yo pensé que iba a ver al próximo gran emperador chino en 100 años más, pero no llegó, y lo dejamos en la puerta recientemente. Así que, Carlitos, bueno, ya te aventé un monólogo, ya les quité media mañana, pero pues con muchísimo gusto. Antonio, ¿la muerte de Kissinger puede tener alguna repercusión respecto a la política exterior de Estados Unidos ahora en este mundo que está tan en guerra? Pues mira, el tema del señor Kissinger fue muy interesante, ha sido muy interesante especialmente con China. Kissinger, hay fotos donde tiene saludo de mano con Mao, ¿no? En China, desde los tiempos desde originales. Y en los últimos tiempos, vamos a pensar en los últimos 4 o 5 meses, de Estados Unidos con este espacio hueco que había tenido con China, en donde se tenían que soportar, pero que realmente se estaban tratando de evadir, y que tenían algunos lugares donde las comunicaciones no fluían. Estados Unidos intentó en todo momento hacer alguna secuencia de acercamiento. Fue el secretario de Estado, fue la gente del Congreso, el gente de la Cámara del Congreso, fue la señora Yellen a visitarles. Y en muchos casos el señor Xi Jinping nunca fue quien los recibió el par, el que era básicamente el de simetría. Y es más, cuando la señora Yellen fue a visitar, el señor Xi Jinping se fue a arengar a la tropa y se fue a platicar con la gente en el ejército. Hubo algunos ensayos militares para estar hostigando a Taiwán y cosas de esta naturaleza. O sea que había mensajes medios complicados en esto. A los cuantos días llegó el señor Henry Kissinger a China, saludó de mano al nuevo emperador, obviamente, y en este orden se sentó con él a comer, lo llevaron de paseo, y entonces el chino te está dando la muestra de que no es que estés inconforme con la sociedad norteamericana, con el norteamericano, estás inconforme con el manejo de la política presente. Entonces, vaya, ese encuentro no se dio, y luego, cuando viene a la reunión a San Francisco, que limpiaron San Francisco, finalmente todos estos vagos, otro gobierno terrible que perdió la ciudad de San Francisco en Estados Unidos, que también los tienen, que son estos gobiernos progresistas
que es una basura, no sirven para nada, incluido Illinois, que estamos tapados de inmigración que no tendría que estar. Pero bueno, la situación con esto es que te dice, el señor Xi Jinping se acerca finalmente al señor Biden, acuerdan no estar de acuerdo, pero al menos ya los ejércitos están trabajando plática cotidiana, porque al menos ya se están avisando por dónde quieren ir con cosas y eso era delicado y peligroso. Entonces, esa relación es de cuidado y no sé si la mano suave de atrás del señor Kissinger en esto que siempre estuvo en la sombra, pero en los últimos tiempos, pero muy visual, tendrá algún impulso. Se fue uno de estos grandes que todavía tenía hilos de toda la vida y la verdad es que su opinión siempre fue importante. Y la última, Antonio, para no entretenerte más, de la visita del presidente electo de la Argentina, ¿se supo algo en Estados Unidos? No que yo te pueda decir que haya tenido alguna nota grande en términos ¿cómo te diré? De que fuese muy espectacular. Me parece que fue muy puntual su visita a ciertas cosas, ciertas cosas espectaculares, pero particulares, o que va a ser así. Pero no lo ves mucho. Lo que sí dio mucha nota fue el triunfo del señor Milei. Eso sí dio nota. Eh, ¿Cómo te diré? Como que en el sentimiento de mucha gente con la que puede estar platicando y los medios y tal, como que encontraron a Argentina que estaba perdida. ¿Me entiendes? Es como si de repente la victoria del señor Milei dijeran, bueno, Argentina está de vuelta al mundo. ¿Me entiendes? Como si hubiese estado secuestrada y de repente apareció Argentina nuevamente y se nota cierto grado de, vamos a pensar, euforia y tal. A mí me da risa porque mucha gente lo compara con Trump, pero pues es todo lo contrario, hasta donde yo entiendo, porque Trump es una persona que se mete con los mercados, manipula aranceles, es proteccionista, es un populista de derecha extrema, si lo quieres ver, pero es un populista que no nada tiene que ver con lo que, hasta donde entiendo, señor Milei, es en su forma libertaria, es completamente distinto, o sea, que sea disruptivo es diferente. Y sabes, aquí el tema que la verdad es que lo hizo muy, muy sonado en Estados Unidos y mucho en el mundo también, en tiempos recientes, pero en Estados Unidos mucho, fue muy notorio una entrevista que le hizo este señor Carlson Tucker, y que la verdad es que le dio muchísima vuelta por todos lados. Bueno, antes de que me vaya, si tienen chance, vean la entrevista que le hizo recientemente Andrew Ross Sorkin a Elon Musk sobre diferentes temas y diferentes tópicos. Y la verdad es que fue el señor Musk en su forma más cruda, y en su manera alguien que está completamente desprendido del protocolo, pero que opina fuerte sobre temas muy importantes. Hay cosas muy interesantes que está haciendo este señor que no se escuchan todos los días, pero que realmente te está diciendo que el ser humano está en una evolución tremenda, no dejando de ser un absoluto cavernícola cuando vemos cómo nos comportamos en términos geopolíticos.